Conversatorios donde se invitó a diferentes actores de la sociedad, no solo gobierno, sociedad civil, academia, un poco a reflexionar sobre el aprendizaje de los ODM, cuáles serían esas prioridades para el país. E incluso nosotros, se llegó a consultar niños, por ejemplo, UNICEF sé que hicieron consultas específicas para niños, conocer el pensar y sentir, porque recordemos que el lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, tenemos que pensar en función de los más vulnerables y tenemos que empezar consultándoles cuáles son sus prioridades, no asumir nosotros desde la toma de decisiones cuáles son las prioridades de los más vulnerables. Entonces siento que ese es un cambio muy fuerte y se sigue expresando a tal medida que a pesar de que hubo un consenso y una generalidad de cuáles son esos objetivos y esas metas, hay una libertad en los países de hacer sus propias adaptaciones. Es decir, la Agenda 2030 no necesariamente es la misma en todos los países. Cada país puede tener su adaptación. El gobierno de Honduras, hasta donde entiendo, está trabajando en una adaptación nacional, se llama la Agenda Nacional ODS. Todavía no ha sido oficialmente aprobada, pero hasta donde yo tengo conocimiento, por ejemplo, ya solo releva 14 objetivos de los 17, releva algo alrededor de 57 metas, no tengo el dato preciso, y eso en función de las prioridades nacionales, o sea, que está en función de las prioridades que ya están establecidas en la visión del país, plan de nación, el plan estratégico de gobierno. Y en ese sentido, yo enfatizaría que es una agenda, digamos, mucho más incluyente, mucho más participativa, y por lo tanto, todo el rol de seguimiento de la agenda nos compete a todos. A la hora de pedir cuenta, digamos, no solo toca al lado del gobierno, ya tiene un rol fundamental, pero toca también un rol al sector privado, un rol a la academia, un rol a la sociedad civil, donde todos tenemos que contribuir para la implementación y a la vez todos tenemos que contribuir demandando resultados concretos de acuerdo a lo que ha sido consensuado entre los diferentes sectores. Entiendo que este planteamiento de agenda nacional también tiene un mecanismo de gobernabilidad que hasta donde yo sé, quizá el doctor me puede corregir porque él estuvo más empapado al final de la agenda anterior, no existía con los ODM. Hubo un mecanismo donde se está planteando, digamos, comités políticos, comités técnicos intersectoriales que van a trabajar en mesas y que van a poder de alguna manera dialogar sobre la implementación. Por supuesto, se puede hablar de retos que están allí, pero me parece que desde el enfoque de partida es un cambio fundamental. Nos gustaría, tal vez, el doctor Rodal nos puede ver un poquito más. Gracias. Yo creo que la explicación que dice está bastante completa. Es una explicación que va desde la perspectiva del sistema de Naciones Unidas, que al final es quien impulsó esta agenda. Yo puedo contar un poquito mi experiencia sobre esto. Puedo vivirla casi desde el comienzo, digamos que desde el comienzo. Yo recuerdo que en 1999 habían pasado unos pocos meses después del huracán Mitch, cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de la Presidencia, en la unidad de apoyo técnico, y se nos anunció, digamos, como gobierno que existía la intención de establecer una agenda de cara al nuevo milenio, con los 8 objetivos, las 18 metas, recuerdo bien si son 80 y tantos indicadores en aquel momento, pero era una agenda bastante comprensiva y muy delimitada al tema de los países realmente pobres. La agenda de los ODM era una agenda más para África y para ciertos países latinoamericanos. 20 y tantos para 27 países africanos y 4 países latinoamericanos, nada, aunque todo el mundo estaba ahí. Recuerdo que en el mes de septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Flores en aquel momento firmó la declaración del milenio en 1999, o en septiembre del 2000, creo que fue. Sí, lo que sí quiero resaltar de esa agenda
creo que es muy importante que lo consideremos para poder retomar lo que se está haciendo actualmente con la agenda de los ODS, que yo comparto también, que está bastante más complejo lo que se está haciendo ahora, en todo sentido. Pero hay un elemento que sí generó muchas expectativas en aquel momento, y es que la agenda de los ODM y la declaración del milenio, que se firmó en septiembre del 2000, coincidió con la declaratoria de Honduras como país pobre altamente endeudado. Al mismo tiempo, diciembre del 99, los directores del Fondo y del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, hicieron una declaratoria de elegibilidad. Dijeron: Honduras es elegible para participar en la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. Y la condición es que tienen que construir una estrategia para la reducción de la pobreza y tener un acuerdo con el Fondo Monetario para garantizar la estabilidad macroeconómica. Eso era lo que se pedía en aquel momento si queríamos aplicar a esta iniciativa, que consistía en hacer una readecuación de la deuda externa del país, que era muy grande. Solo para darles un dato, en la década de los 90 Honduras utilizaba más o menos el 67% de su presupuesto para pagar servicios de deuda. O sea, realmente estaba muy endeudado el país, y entonces le quedaba muy poco presupuesto para educación, para salud. Entonces la idea era liberar, alargar, digamos, el pago de la deuda, bajar las tasas de interés, de tal manera que este alivio de deuda permitiera que con esos ahorros se pudiera invertir en educación, en salud y en reducir la pobreza en general. Lo interesante de esto es que, como coincidieron los dos eventos, la declaración del milenio y la declaración en abril del año 2000, se llegó al punto de decisión o sea, los mecanismos, estos dos organismos, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario decidieron que Honduras sí aplicaba, y entonces le dijeron: bueno, haga su tarea, ¿verdad? Haga una estrategia para la reducción de la pobreza y dedíquese a manejar adecuadamente su macroeconomía para que no tenga problemas. Y entonces nosotros, como nos tocaban las dos tareas, mi oficina era la que coordinaba todos esos asuntos, era la que hacía de oficina de planificación del gobierno en aquel momento, decidimos juntarla. Entonces dijimos: la estrategia para la reducción de la pobreza va a ser, las metas de la estrategia de reducción de la pobreza van a ser los objetivos del milenio. Y eso me parece que era muy bueno, era muy inteligente en aquel momento. Y entonces, porque juntaba una sola agenda, no teníamos que hacer dos agendas. Entonces, cuando ustedes ven la tabla de metas de la estrategia de reducción de la pobreza, es una tropicalización de las metas de los objetivos del milenio. Y se comenzó a trabajar en esa dirección. ¿Cuál fue el problema que yo pienso que se dio en ese momento, de ahí en adelante? Me tocó seguir trabajando en el Ministerio de la Presidencia durante el final del gobierno del ingeniero Flores, luego todo el gobierno del licenciado Maduro y un año del gobierno del presidente Zelaya. El problema fue que todo eso era la agenda del Ministerio de la Presidencia. El ministro de Salud, no hubo forma de convencer ni a las autoridades superiores, y hablo de todos, incluyendo el presidente Maduro y el presidente Flores, no hubo forma de convencerlos a ellos de que esa podía ser la agenda del país, de que esa era su agenda. No hubo manera. Y por supuesto, si el presidente no se casa con eso, mucho menos los ministros y los encargados de ejecutar las políticas, ¿verdad? Entonces, de nada servía que hubiera un documento así. Cuando negociábamos un préstamo con el Banco Mundial o una donación con Unión Europea o con AID o una asistencia técnica con UNICEF, siempre lo primerito que se decía era: Honduras está ejecutando los objetivos del milenio y la estrategia contra la pobreza. Era como la cantaleta de siempre, así como ahora siempre dicen: Honduras está ejecutando el plan de nación. Mentira. ¿Cuál plan de nación? ¿Cuál estrategia? No es cierto. No logramos permear la sensibilidad de los políticos, de las personas, para lograr que esto se convierta en la agenda del país. Y lo quiero, a ver, si bien es cierto, nosotros no somos el único caso en el mundo, quiero decir que en la gran mayoría, en el caso de los ODM, sí se cumplió, sobre todo los africanos. Los africanos lograron cumplir con la gran mayoría de los países africanos lograron cumplir con la gran mayoría de los objetivos del milenio.
No todos, pero sí la mayoría. Y en ese sentido fue una experiencia interesante la de los objetivos del milenio, a pesar de las limitantes que estaban exponiendo. Creo que la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible sí es mucho más general. A mí me tocó ir, tuve la suerte también de que recién ya estaba por irme del gobierno cuando se comenzó a pensar en esto, y recibí la visita de la jefa de Naciones Unidas en aquel momento, y me dijo, como yo era el ministro de Planificación, me dijo, vamos adelante con esto. Yo le dije, vamos adelante. Fuimos a Corea, incluso a un taller, a Seúl, no era en Seúl, era en, ya me olvidé la ciudad, pero era ahí en Corea. Y entonces, ahí estaban todos los países del mundo, y ahí se empezó a consultar la gente. Esa reunión era de gobiernos, hubo otra reunión, creo que en Europa, que era de sociedad civil, otra reunión, y tuve la suerte, yo que en el año 2014, cuando ya estaba integrado yo a la academia, me invitó Cancillería para que fuera yo a representar a la academia en la consulta que se hizo en el 2014 de la academia para el tema de los objetivos del milenio. Estuve en dos reuniones, en la del gobierno y en la de la academia. Y fue interesante porque sí creo que hay una evolución desde la perspectiva de lo que queremos lograr, ¿verdad? Yo creo, no sé, me da la impresión de la forma en que se está trabajando ahora en general, tanto por el sistema de Naciones Unidas como por los países en general, esta agenda 2030 va a tener mejores resultados todavía que la agenda de los ODM. Y eso es positivo. O sea, en ese sentido, yo soy bastante optimista por la experiencia. Lastimosamente no en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, la agenda de los ODM fue un fracaso completo. Creo que solo una meta de las 17 se cumplió, que fue la de agua potable y saneamiento, sin que eso quiera decir que estamos ya ustedes saben que no es cierto, que estamos bien con él, pero la meta era subir la cobertura de hogares con agua potable y saneamiento, y se cumplió en ambos casos, tanto en agua potable y en saneamiento, pero no así en otros. Y creo que el tema de evaluación tiene un elemento bien importante. Por eso que yo siempre, cuando me invitan, y le agradezco mucho a doña Marta y a María Elena en este caso que me hayan tomado en cuenta, porque estos temas a mí, yo creo que esto es algo en lo que no debemos de dejar de poner la llaga nunca, el dedo en la llaga nunca, porque tenemos que seguir empujando para que haya una cultura de evaluación en el país, que no la hay. Hubo una estrategia, hubo un plan maestro de reconstrucción y transformación nacional después del Mitch que nadie evaluó, no se sabe a ciencia cierta cómo no fue. Lo único que sabemos es que nos dieron $5.000 millones. Hubo una estrategia para la reducción de la pobreza que estaba financiada por los recursos de condonación de la deuda. Sabemos que nos condonaron la deuda. Más o menos la deuda pasó de $5.500 millones y bajó a 1.500, es decir, nos bajó en $4.000 millones la deuda, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que se hizo con esa plata y cuáles fueron los resultados. Lo único que sabemos es que la educación sigue igual, que la pobreza no disminuyó, pero no hay la evaluación, ustedes lo saben mejor que yo, es mucho más que eso. Más que solo decir la educación no mejoró, la salud no mejoró. Entonces, hay que, para tener claridad sobre cómo nos va a ir, creo que es importante hacer evaluación en rigor, considerar desde una perspectiva muy científica, para que podamos tenerlo más claro. Pero yo me quedo ahí porque creo que me pasé de la... No, sí, pasaste en evidencia. Sí, verdad. Don Alfredo, para que nos diga cómo podemos conseguir estos ODS, si hay la percepción, la población que no hay la ordenación, entonces no puede aclarar, tal vez nosotros estamos confundidos. Primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Primero, hacer una reflexión con lo que dijo el ingeniero Vélez, que me llama muchísimo la atención. Yo no estaba consciente, conocía un poco. Honduras tuvo a un actor muy activo
en el proceso de reestructuración de las Naciones Unidas, de las agencias de cooperación de las Naciones Unidas en el ECOSOC. El embajador Alejandro Palma fue el vicepresidente del ECOSOC, mientras el ECOSOC reestructuró todo el esquema de cooperación de las Naciones Unidas, que después recibió el mandato de escribir estos objetivos, porque las Naciones Unidas sentían que, creo que fueron los mandatos más claros. Los diplomáticos no suelen hablar en idioma claro, y eso responde a algo, porque son 200 países, entonces uno no sabe a quién va a ofender, entonces aprenden a hablar en palabras muy generales. Pero las Naciones Unidas, que no suele hablar claro, dijo muy claramente: no hemos alcanzado los objetivos que nos hemos planteado y necesitamos replantearlos. Y me gustaría relacionarlo con la experiencia local. Honduras es miembro de la Alianza para Gobierno Abierto desde el 2011, que el presidente Obama la funda, invita, y somos 8 países los que la fundamos. Hoy somos 77 países más 12 más 22 gobiernos locales, somos 99 miembros de la Alianza para Gobierno Abierto. Melissa, que nos acompaña en esos temas hace ya más años de lo que es su juventud, delataría. El primer plan de gobierno abierto, lo que se hizo fue agarrar el plan de gobierno y hacerlo el plan de gobierno abierto. Entonces, claro que no alcanzamos nada, ni un objetivo se alcanzó, pero sucedió algo muy sano para el país. La sociedad civil reconoció que el espacio era muy importante y que no porque no habíamos alcanzado un solo objetivo había que perder el espacio. Hoy ya estamos en el 4º plan, esta vez un plan de Estado abierto, que solo somos el 2º país en la región en tener un plan de Estado abierto, después de Costa Rica. Y hoy Honduras es técnicamente de los mejores implementadores en la Alianza de Gobierno Abierto. Vengo llegando ayer de la cumbre mundial que se da una vez al año, esta vez en Ottawa, y Honduras cumple extraordinariamente bien los procesos técnicos. ¿Por qué? Porque hemos logrado que la sociedad civil, como dice el doctor Rautales, no suelte el dedo de la llaga. Tenemos un espacio multisectorial muy activo. Y yo siempre lo digo, uno, necesitamos funcionarios que no se ofendan cuando son increpados, porque los ciudadanos nos pagan el sueldo. Pero también necesitamos una sociedad civil dispuesta a no levantarse de la mesa. Yo siempre les digo, yo trabajo muy de cerca con FOSDE. Nadie puede acusar a FOSDE de ser gobiernista. Yo trabajo muy de cerca con Melissa. Nadie puede acusar a Melissa de que no critica al gobierno. Trabajo muy de cerca con ASJ. Y yo siempre les digo, ¿y a mí de qué me sirve una sociedad civil que no me increpa? ¿De qué me sirve una sociedad civil que la ciudadanía interprete como que le hace la comparsa al gobierno? Entonces, ¿cómo lograr ir acercándonos a esa cultura de evaluación que dice el doctor Rautales? Es precisamente con una sociedad civil que no suelte, pero no solo que no suelte, que esté dispuesta a sentarse en la mesa, que esté dispuesta, bueno, pues, que no tenemos que estar de acuerdo, lo que tenemos que estar es de acuerdo a dialogar
y que cuando nos levantemos de la mesa molesta estemos dispuestos a regresar inmediatamente cuando se nos baje, tomar un vaso de agua y regresar, porque el mejor aliado que pueden tener los reformadores dentro del gobierno, o los gobiernos que son reformadores cuando lo son, es una ciudadanía beligerante y comprometida. Yo siempre trato de dejar un mensaje cuando tengo participaciones que es derecho de la ciudadanía estar informada. Sí, el acceso a la información es un derecho del ciudadano, pero usar esa información es un deber ciudadano. No nos podemos quedar solo en el derecho ciudadano de estar informado, sino que cuando ven algo que no está bien, hay que estar presentes, y hay que increpar, y hay que estar pendientes, y esa es la cultura de evaluación. Hay que conocer qué se hizo y proponer cuando no se hizo bien. Así que eso es estos espacios. Hoy somos poquitos, pero los que conozco son ciudadanos comprometidos. Es que este país no lo va a sacar adelante el gobierno. El gobierno va a estar allí haciendo lo que la ciudadanía le exige. Lo que le puedo decir al respecto. Bueno, muchas gracias. Ahora nos gustaría, bueno, ya que la mencionó el doctor Cantero, con Nelly, que nos diga, bueno, qué ha hecho en el caso de la Fundación de los Médicos Sin Fronteras, de esta forma ir caminando poco a poco hacia los ODS y hacia una cultura que puede seguir evaluativa. Que estaba comentando a Patricia que nos dejaron por último, pero lo hemos perdido con él. Ahora hay un problema, porque entre los objetivos de desarrollo sostenible está la igualdad de género, entre todo. Ahora se aguanta, bueno, le voy a dar un comentario. Aquí estamos en el Colegio de Ingenieros Civiles y ahorita solo hay 2 candidatas mujeres a presidente, así que no se pueden quedar tampoco. Ya las elecciones van a ser finales de este mes. Solo hay 2 candidatas. Solo hay 2 candidatas, mujeres. No hay más, no hay otras muy buenas las candidatas. presidentas. No, no hay hombre. O sea, que Bueno, tienen que estamos garantía de hablando todo lo de- que Ojo con la presidente de colegio, ¿va? hacia adelante. Bueno, la verdad es que tampoco me considero experta en el tema de objetivos de desarrollo sostenible. La Fundación se ha dedicado realmente, o su eje central es el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, más en 2 puntos focales, que es el ambiente. Fue impulsadora de la actual ley forestal, y así también con el tema de transparencia y acceso a la información pública, que pues es el cargo en el que me han involucrado más en el tema. Pero también creemos mucho, y esto lo digo por mis jefes y por lo que me han inculcado desde que prácticamente salí de la universidad y me metieron a sociedad civil. Digo yo que es una bendición hasta el momento, porque realmente he podido trabajar en lo que me gusta, en lo que realmente uno puede dejar entonces un granito de arena en el país. En generar alianzas estratégicas con otras organizaciones de sociedad civil, con bases sociales realmente fuertes en materia de ambiente, por ejemplo, con el movimiento ambientalista de Blancho, pero no solamente entonces con ciudadanos y ciudadanas o organizaciones de sociedad civil que piensan igual que nosotros, sino que, como lo dijo Alfredo, y que de repente ya no voy a cobrar esas palabras, es que hemos trabajado y nos hemos sentado con gobierno para poder generar procesos que sean lo más legalistas posibles, lo más derechistas posibles, pero sobre todo que combatan el tema de corrupción e impunidad, que es lo que realmente creemos que nos afecta a todos los hondureños.
un proyecto autoral, porque puedo decir proyecto, es la Veeduría Ciudadana del Congreso Nacional de la República, que año con año la Fundación pues trata de lanzar. Realmente hemos generado procesos cuantitativos, más no cualitativos, y es una deuda que tenemos con la ciudadanía y que estamos trabajando todavía en ese proceso, en tema de generar rendición de cuentas del Congreso Nacional para la ciudadanía y que pueda ser un vínculo entonces con la ciudadanía. A veces nos pasamos humildes, creo yo. Por ejemplo, la MAX utilizó uno de los informes que se hicieron auditorías sociales para proyectos de los diputados del departamento de Francisco Morazán como un punto de partida para buscar entonces información sobre diputados y diputados del Congreso Nacional. Y eso nosotros lo descubrimos cuando empezaron a hacer algunas publicaciones por medios de comunicación, y de repente veo un informe de la Fundación, se me hace conocida de toda esa información, el directorio legislativo también, que ha sido una herramienta útil para ellos, y que inclusive tuvimos que sacar hasta los más viejos para poder entregarles una copia. Y eso es lo que realmente nos llena como fundación para poder decir que hemos aportado un granito de arena. Luego, en el año 2011-2012, llegan con la propuesta del gobierno abierto, nos sentamos, fuimos parte de la asamblea, y este año somos parte del comité técnico de seguimiento, y con la iniciativa COS, que también pues es una parte importante de información o datos para generar auditorías sociales. Y eso ha acercado aún más a la ciudadanía sobre todo de estos procesos. Creo que las alianzas estratégicas son un punto importante, pero también el trabajo constante y decirle las cosas al gobierno con respeto, pero decírselos face to face, como decimos en muchas ocasiones, cara a cara, sin miedo, creo que es un punto importante realmente para poder entonces generar cambios importantes en la sociedad. Mientras tengamos agendas escondidas entre sociedad civil, entre plataformas ciudadanas y gobierno, difícilmente vamos a poder avanzar. Creo que hay que poner las cartas sobre la mesa, en realidad, basado en esas experiencias que nos contó el doctor Julio, que nos cuenta Oscar, perdónenme. José, perdón, soy mala para nombres, que nos cuenta José, son puntos de partida realmente electorales para darnos cuenta entonces de nuestra historia, pero sobre todo de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas que hemos ejecutado para realmente entonces poder hacer recomendaciones adecuadas, hacer una sistematización que nos diga esa experiencia, sobre todo una sistematización que nos deje esas lecciones aprendidas y nos diga los fracasos, porque sin fracaso en realidad no podemos tener buenos éxitos en nuestra sociedad. Creo que en esta parte del tema de objetivos de desarrollo sostenibles hemos estado entre todo un poco, pero la mala práctica es precisamente entonces que no nos juntamos como organizaciones para poder hablar los mismos temas de todo lo que se genera en el ámbito de desarrollo sostenible. Es decir, en medio ambiente estamos con el acuerdo voluntario de asociación ABAFLEC Honduras, que es un tema para hacer para ir en contra de la tabla legal del bosque, pero sobre todo que la Unión Europea lo ve como un comercio, que es realmente poco lo que va a generar Honduras hacia la Unión Europea, pero que Honduras lo ve como un tema de gobernanza forestal. Si no hay una gobernanza forestal efectiva, entonces difícilmente vamos a poder tener éxito en la Estrategia Nacional Continental y Legal del Bosque, éxito, por ejemplo, también en el tema del cambio climático. Si no tenemos bosque, que Honduras es rico en realidad para el territorio que tiene, es rico en bosque, pero si no lo cuidamos, entonces difícilmente vamos a poder generar un cambio climático realmente efectivo. Alguien decía la vez en una reunión, decía, no, es que ya no es cambio climático, es emergencia climática, como tenemos que estar denominando precisamente por lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Y esto genera todo una bola de nieve, ¿verdad? Porque entonces empezamos a ver el tema no solamente de bosques, sino que también de los mares, el tema entonces de los productos sostenibles, el tema de energía sostenible,
que realmente entonces estamos enfocándonos también en eso como Fundación Democracia Sin Fronteras. Pero sin esta sistematización y estas consultorías que ustedes en el diario vivir pues realmente generan, no podemos conocer esas lecciones aprendidas y no podemos tener, y por lo tanto entonces no podríamos brindar buenas prácticas para poder guiar al gobierno y a la sociedad civil misma, que son parte también de algunas organizaciones. Difícilmente vamos a poder entonces hacer cambios con el plan 2030. Y que aún un gobierno abierto tiene que alinearse al plan 2030, sus objetivos de desarrollo sostenible. Y sé que me lo vas a recordar yo también. Más o menos. Más o menos. Toca. Me toca. Y ya se lo paso. Exacto, así es. El problema es que no agarran el poder. No lo sueltan. A ver, quisiera tocar ODS, gobernanza, gobernabilidad, su relación con ambos. Y unos datos que seguramente ustedes saben, pero que los ocupamos ahorita para llegar a ese. ¿Cuántos niveles de gobierno hay en Honduras? Dos, el nacional y el municipal. No hay un regional. El regional es una forma de organización territorial por conveniencia, por economía de escala, por cosas comunes, ¿verdad? Que solo existe en el plan de nación y que lamento muchísimo que esté desaprovechado, porque para el gobierno local era fabuloso esa posibilidad. Hay dos niveles de gobierno. Ahí enmarcamos la gobernanza y los ODS. No podemos hablar de ODS sin una vinculación estrecha entre el nivel central y el nivel municipal. Porque quieras o no, los 17 ODS tienen que tener una repercusión en indicadores en el territorio de cómo estamos mejorando. Cuando Julio mencionaba que con los ODM, solo de los 7, logramos avanzar en uno también en mortalidad, materno infantil, creo un poquito, ahí viene arrastrándose una serie de problemas, no solo de los ODM, sino que de la ARP y de los indicadores de desarrollo que tenemos en el país. Hace poco en una conferencia en Popride, yo ponía algunos ejemplos de Occidente y una muchacha así muy efusiva me dijo, pero ¿por qué? Si la sociedad civil y la cooperación ha invertido tanto en Occidente, porque no hemos logrado suspender esos indicadores de desarrollo. Pues yo le dije, ¿saben por qué? Porque educación le toca a la Secretaría de Educación, salud le toca a la Secretaría de Salud, desarrollo agrícola le toca a la SAC y todo nos toca a todos. No le pueden dejar la tarea al gobierno local y a la sociedad civil. Entonces, si usted revisa los indicadores de desarrollo de Occidente, donde se han invertido millones de millones, y usted quiere mover el desarrollo de Occidente, tiene que mover no solo calidad educativa. Es que el problema es que nos alcanzó otra vez los ODS. No logramos con el objetivo de desarrollo del milenio desarrollar la primaria y la educación básica. Y ahora ya nos están pidiendo en el ODS actual educación de calidad, cuando nosotros vamos por cobertura educativa. Cuando tenemos indicadores de educación que dicen que el 42% de las escuelas, sobre todo en el área rural, son unidocentes. Entonces nos alcanza todo lo que prometemos y declaramos a nivel internacional. Nos alcanza. ¿Y qué ocurre cuando ya agarramos los ODS y decimos, bueno, en esa relación de gobernanza, ¿cuántos municipios hay en el país? 298. Y esos 298 puntos representan el Estado, representan la nación, unido a los poderes del Estado, ¿verdad? Y si usted se imagina el mapa de Honduras con los 298 municipios, hay una relación que yo siempre grafico para entender la concurrencia entre el gobierno central y el municipal. Usted imagínese los 298 municipios, póngale una barrita de luz a los 298, va a tener como 298 barritas de distintos colores. Ya le voy a explicar lo de los colores. Entonces usted agarra las leyes sectoriales, que son cuáles: educación, salud, ambiente, y usted agárralas como otras luces que están acá y atraviéselas por esas barritas. Atraviéselas, porque educación es un sector exclusivo de educación que tiene la responsabilidad de trabajar en la educación en los 298 municipios. Igual ambiente, igual salud. Pero entonces ahora ayúdenme a atravesar esa luz y se van a dar cuenta que pasa esto. Eso se llama concurrencia política, concurrencia legal. Y ahí cuando usted atraviesa ese montón de barritas en el municipio, ya estamos hablando de intersectorialidad. Bien, cuando hablamos de los ODS y los ponemos en medio de ese cruce,
aquí quiero que me ayuden, pónganlo en medio de ese cruce. Entonces empieza el tema de la gobernanza. ¿Qué hago yo como gobierno central para cumplir esos ODS? ¿Y qué haces tú como gobierno municipal? ¿Verdad? Se llama general lo local, pero en realidad en Honduras, de acuerdo a las leyes, gobierno municipal. Porque lo local también puede ser un patronato, ¿verdad? Así que denme el permiso de usar de aquí en adelante gobierno municipal. Entonces imagínense que ustedes son alcaldes o alcaldesas de los 298, escoge el municipio que usted quiera. Y usted quiere saber cómo impulsar los ODS en su territorio municipal. Es un cilindro del suelo al pueblo que tiene el límite territorial de su municipio, donde usted fue electo y donde tributa la gente. Bien, voy a poner un ejemplo para poder hacer un análisis de este tema de gobernabilidad. En un estudio que hicimos hace 2 años con la GIZ y la MON, queríamos saber cuánto invierten y en qué invierten los gobiernos municipales en el tema de educación. Hicimos el estudio, es difícil encontrar información a nivel de municipio y esa es la primera cosa que creo que tenemos que hacer para los ODS. Si queremos impulsarlo en los 298 municipios, usted necesita información por municipio, porque si no la tiene, ¿cómo va a localizar? ¿Cómo va a territorializar o traer esa realidad de los ODS a un municipio? Entonces es fundamental tener esa información. Pues les cuento que en ese estudio el resultado que nos dio fue alegre para algunos y triste para otros. Resulta que los municipios invierten entre el 12 y el 20% de su presupuesto en educación. Póngale cuidado, estamos hablando de 800 a 1000 millones de lempiras por año que los municipios presupuestan en sus planes municipales de desarrollo. Y si usted se pregunta cuánto tiene la Secretaría de Educación en un presupuesto de inversión para los municipios, tiene 10 millones. Vaya, búsquelo en la Secretaría de Finanzas y tiene 10 millones. ¿Qué hace con 10 millones? Solo Puerto Cortés se come esos 10 millones. Villanueva, Pimienta, San Pedro Sula, se lo almuerzan, se lo comen, porque en su presupuesto tienen más recursos y más diversidad de inversión que el nivel central. Y con esto quiero llegar a algunas conclusiones. ¿Por qué será que los municipios priorizan entre el 12 y el 20% solo para educación? ¿Por qué será? ¿Porque le damos transferencias y los obligamos? No, es por una razón. Ellos tienen los mecanismos de consulta a la ciudadanía y la ciudadanía les pide lo que no es su competencia. Los gobiernos municipales deberían invertir en educación solo si la Secretaría de Educación no puede o si se ponen de acuerdo. No se los piden porque están haciendo un buen trabajo en la Secretaría de Educación. No se los piden porque la Secretaría no tiene esos mecanismos y porque no tiene plata y porque utiliza todo para pagar maestros. Porque la inversión, como decía Julio, antes el 67% era para el servicio de la deuda, ahora el 67% es para otras cosas, ¿verdad? Y ahí hay que hacer una reflexión muy importante sobre los presupuestos de inversiones de los sectores. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2014 a la fecha? ¿Y qué es lo que hay en el fondo de por qué solo tiene 10 millones una Secretaría de Educación cuando el presupuesto en educación es prioritario? Y cuando un ODM tenía que ver con mejorar la cobertura de la educación y ahora ya nos cayó un ODS que dice que es calidad de la educación. Le voy a decir una de las razones. En el 2014 se hizo una reforma de la Ley General de Administración Pública y se tocó el artículo 2 y se tocó el artículo 14. Yo protesté, pero como le decía a Julio Raudales, a veces no tengo piso donde protestar y protesto como ciudadano. Entonces lo que hago es darle otros elementos para protestar, porque aquí como ciudadano no tienes voz. O estás en una ONG, o estás en un partido político, o estás en una institución, ¿verdad? Si no, no tienes voz. Y entonces, ¿cómo queremos que la ciudadanía participe si no tiene voz? No tiene a dónde acudir. Bueno, puedes ir al CNA, pero te pintan, ¿verdad? También. Entonces, voy a este elemento. Esa reforma de la Ley de Administración Pública hizo que el gobierno se reorganizara en gabinetes. ¿Sí saben eso? ¿Se acuerdan? ¿Ah? 6 gabinetes. Cuando ves esa organización de gabinetes y los artículos de reforma dicen que el presupuesto lo va a coordinar un coordinador de gabinete, empieza la competencia por cómo meto mi presupuesto y lo primero que salgo es mi institucionalidad en el sentido a cuántos tengo que pagarle.
¿Sabe qué ha traído como resultado ese artículo en la realidad de los municipios? Una reconcentración bárbara. Ando buscando otra palabra como bárbaro, tal vez me ayuda. Una reconcentración bárbara del presupuesto, una restricción de los presupuestos de inversión como el que le estoy comentando de educación, que por cierto de un año a otro pasó de 8 millones a 10 millones. 10 millones para todas las deficiencias que tenemos en educación. Entonces, esa reconcentración del presupuesto aisló más a los gobiernos municipales de la posibilidad de ser una plataforma de desarrollo del país. Y yo se lo puedo demostrar. Vaya, busquen los presupuestos de todas las secretarías de Estado. Y en esto te voy a citar a ti, Julio. En alguna ocasión me contrató, cuando era ministro de ese plan, para ver cómo organizábamos la demanda de las regiones. Y Julio me comentaba, mira vos, que no sé cómo hacer para que los ministros entiendan que queremos que digan lo que hacen por municipio. ¿Y qué acabaron haciendo? Poniéndole un lempir a cada municipio, ¿te acuerdas, Julio? Para que saliera la fórmula del sistema de inversión. Acabaron poniéndole un peso a cada municipio. Entonces yo le pregunto a usted, y todas estas cosas se pueden demostrar con hechos y con realidad. Y quiero hablar algo sobre el presidente de la República con relación a este reconocimiento de esta realidad, porque el que no reconoce la realidad no puede traer los ODS a la Summarumba, tiene que reconocer la realidad para traerlos. Entonces, esta reforma nos da como resultado el día de hoy que además de que el gobierno se ha reconcentrado, porque tenés que ir a pelear por tu presupuesto a tu gabinete, ha dejado de invertir en los municipios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos ministros han puesto sus pies en un municipio que se llama San Vicente Centenario o Juan Pusirte, ¿verdad? En el tiempo que tienen de ser ministros, y aún los que están repitiendo. ¿Saben qué pasa? Que la concepción política de los ministros es un aislamiento absoluto de los gobiernos municipales y de los municipios. Que se aíslan de los gobiernos municipales porque no es su partido, no importa, pero no deben aislarse de su responsabilidad transversal en el territorio. Entonces, ¿cuáles son esos municipios donde los ministros no ponen los pies y donde no se invierte desde el nivel central? El gobierno municipal tiene una competencia, que es esa luz que les menciono, pero la otra competencia la tienen los sectores y es para los 298, ¿verdad? Entonces, cuando tú agarras los IDH y los reagrupas, hay 8 municipios que están entre 42 y 49 del IDH. 8. Y están condenados a la pobreza. ¿Y cuáles son los indicadores más fuertes de ese gran subdesarrollo que tienen? Los indicadores de desarrollo que son manejados por los sectores de gobierno, ¿verdad? Entonces, si traes los ODS acá y querés resituarlo y decir, ¿cómo hago local los ODS? Esta onda latinoamericana que está muy buena y en la que ya vamos atrasados, estamos corriendo desde AMON para emitir un documento que sea localización de los ODS. Ya varias redes de Latinoamérica los posicionaron. Dice, ¿cuál es la onda de posicionar la localización de los ODS? Yo te digo sencillamente que son territoriales. Los 17 son territoriales. Voy a exceptuar algunos municipios que no tienen mar, ¿verdad? Pero como dijo nuestro conferencista, y sumo a lo que decía el señor Vélez, una de las cosas de valor agregado de los ODS es que la sustentabilidad te da una lección. Te dice lo urbano repercute en lo rural y lo rural repercute en lo urbano. Todo está relacionado. Entonces, cuando la gobernanza es por un lado el gobierno central y por otro lado los gobiernos municipales, tenés un divorcio que cuando querrás situar los ODS vas a preguntarte, aún sabiendo que existen leyes sectoriales, ¿y esto quién lo hace? Cuando les dije de ese estudio de educación, 55 municipios pagan 49 millones de lempiras al año pagando maestros, porque la Secretaría de Educación no los paga y porque se quedan los centros sin profesor. Han sido demandados cantidad de alcaldes porque le dice, ¿usted por qué le pagó directamente a la profesora? Tenía que irse por esta partida. Y ahora le estamos diciendo, alcalde, no lo meta ahí, métanlo acá. Ahora vámonos a la situación de los alcaldes. No sé si los aburro, pero este tema es fundamental porque la invitación que me hicieron fue para ver el tema de los gobiernos municipales y del municipio. ¿Puedo continuar? Equidad de género. Bien. Equidad de género, igualdad que nos tomamos, Luis Ignacio. Bueno, entonces resulta
Exacto. Exacto. Entonces, la compañera me está dando la razón de la desinversión. Gracias. Estamos en un proceso de desinversión demostrable en el territorio. Y entonces, ¿qué se inventó el gobierno como modelo de gobernanza? Además de los gabinetes, se inventó otra cosa y dijo, bueno, la ley de municipalidad dice que hay que darle 11% a los municipios. Solo nos dan el 5.6%. Nos deben 18.000 millones por año que no nos lo dan. Y el Pacto por una Vida Mejor no suple eso. Porque las necesidades locales te tocan, y es como que si ese ladrillo te toca a ti porque tú eres el alcalde. Tú tienes que responder como gobierno municipal por lo que inviertes en ese municipio. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos municipales? Hacen sus planes de inversión municipal. Usted no va a encontrar en el país un solo plan que cruce las dos luces. No lo va a encontrar. Va a encontrar una cantidad de mecanismos del gobierno central para planificar en lo local. Y va a encontrar 298 planes de inversión municipal que se le exigen para la transferencia. Entonces, en la transferencia metieron este tema de niño, juventud, salud, lo social. Está bien, si los gobiernos municipales reciben la petición de la gente, pero lo metieron como un látigo que dice te toca, ¿verdad? Los gobiernos municipales invierten más que lo que dicen las transferencias porque tienen la petición de sus ciudadanos que le exigen. Por favor, invierte en salud. No hay pared en el centro de salud, se está cayendo. Pero ese porcentaje de las transferencias que no es completo no puede ser el modelo de gobernanza. Los profesionales que antes tenía la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Ambiente, que se llamaban sedes territoriales, se han contraído tanto que de 12 que tenía la SAC, ahora solo hay 4. De 7 que tenía la Secretaría de Ambiente, solo hay 3. ¿Y saben cómo se llaman ahora? Se llaman enlaces institucionales. Y es una persona en el territorio sin carro, sin recursos y sin nada. Y solo te sirve para darte información de que tenés que venir a nivel central. Entonces, hay que pensar en el modelo de gobernanza cuando queremos trabajar los ODS y máximo cuando queremos evaluarlo. Y voy a cerrar porque sé que otros tienen mucho que decir sobre este tema. Los gobiernos municipales también tienen déficit enormes para entenderse con la población, pero tienen una diferencia, tienen una serie de mecanismos que la población ya los conoce. Ustedes deberían escuchar a mujeres que medio leen y escriben cómo piden por el derecho de los niños en educación, a hombres que son trabajadores de la tierra cómo piden por cosas del ambiente. Pero es que tenemos aislado el gobierno central del gobierno municipal en Honduras. ¿Cómo vas a ubicar los ODS si no revisas ese modelo de gobernanza, si no redistribuís las inversiones y si no ves cómo esa política pública se ejecuta en los 298 municipios? Entonces, yendo al tema de evaluación, para cerrar, una perspectiva de la red, y me dirijo a la red porque creo que estamos en esta intimidad, en este conversatorio, es cómo evaluamos políticas públicas. Yo me siento pecadora de ese tema, y Julio lo sabe porque he diseñado 3 políticas públicas en este país. Y en 2 he diseñado estrategias de implementación. Y en una de ellas se trata de una estrategia intersectorial. Pero bueno, cambian los gobiernos, cambia la gente y la ciudadanía tampoco exige, como usted dijo, perdón, Alfredo, que la ciudadanía debe exigir. Pero ¿dónde exijo? ¿Será que Democracia Sin Fronteras abre un espacio para que los ciudadanos exijamos? ¿Será que el CNA abre otro espacio para que exijamos los ciudadanos? ¿O siempre tienes que ir como un partido político? ¿O siempre tienes que ir como un miembro de una organización? ¿Dónde exige el ciudadano al gobierno sus peticiones? ¿Será en la plataforma del gobierno abierto? Pues no. ¿Será en el diseño de la RP? Tampoco. Llevamos eso ya al territorio hecho. Entonces, a mí me parece que el trabajo de la red es muy importante en el campo de las políticas públicas, en el campo de la gobernanza, en el campo de cómo se está aplicando lo que públicamente se pone en la plataforma de gobierno abierto y en la percepción de la ciudadanía sobre la implementación de una política. Eso número 1. Y para finalizar, la territorialización o localización de los ODS pasa por mejorar el tema de auditoría social, que también lo mencionaste tú. Es decir, ¿qué tengo yo como auditor social? ¿Verdad? Yo dirigí un grupo de auditores sociales y los alcaldes me llamaron escandalizados porque se pelearon en la municipalidad por los documentos.
Y dijeron, es que estos documentos son de la ciudadanía. Digo, no, ustedes pueden ir y consultarlos ahí, pero no pueden llevarse. Ahora, ¿me serviría a mí para gobierno abierto o para democracia sin fronteras o para la UNICEF que la gente tenga dónde decir qué está pasando con la niñez? Que la gente tenga dónde decir que no vinieron los médicos, que la gente tenga dónde decir que el gobierno municipal es corrupto. Ese es un gobierno abierto a la ciudadanía, pero no lo tenemos. Reflexionando sobre los ODS, la MOME está proponiendo la creación de una unidad de estadística para empezar a generar información de tipo municipal. Si usted quiere ODS exitosos, tiene que localizarlos, porque la operatividad de los ODS no es en la Secretaría de Estado, es en el territorio. Y para eso tenemos que generar información, para poder evaluar una situación, un punto de partida. Así como no son iguales los ODS para todos los países, no son iguales para todos los municipios. Esos 8 que están en la cola del IDH merecen una atención urgente en salud y educación, y que los ministros pongan sus pies ahí, y lo digo en sentido global de decisión política, institucional, y que también hayan técnicos que estén ahí. Entonces, ¿cómo vamos a superar los ODS si no los localizamos? Y si no entendemos que la realidad del ODS para este grupo de municipios puede ser una y para este grupo de otros municipios puede ser otra. ¿Y cómo podemos avanzar en los ODS si no mejoramos ese modelo de gobernanza? Y solo voy a cerrar con lo del presidente, que es un medio chiste. Resulta que tuvimos la asamblea de AMON y siempre esas asambleas están llenas de discursos políticos. Entonces llegó el presidente y dio su discurso y le dio una flor a las mujeres, y él es muy coloquial y la gente lo sigue y lo quiere en esos espacios. Él es un rey, ¿no? Pero entonces a la salida del pasillo me preguntó alguien que estaba cerca de él: ¿y a usted qué le pareció la asamblea? Le dije, bueno, los gobiernos municipales no pueden pedirle las cosas que le pidieron al presidente, pero creo que el presidente se dio cuenta que sus gabinetes y sus ministerios sectoriales no le dan ni un reverendo pepino de información de los municipios. Y él me escuchó y miró y me dijo, ¿vos sos la socióloga? Y le contesté, no, soy la economista. Pero, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estuvo un grupo de alcaldes con el presidente de la República saltándose a los ministerios para decirle, mira, trabajemos, pero esta es la realidad de los municipios. Y para eso podemos servir los gobiernos municipales. Y te queremos hacer una propuesta de cómo los gobiernos municipales pueden contribuir a los ODS. Pero socar tus ministros para que hagamos concurrencia, porque la luz es cruzada. No nos pueden dejar la responsabilidad de seguir pagando maestros. Si los municipios no pagan maestros, se caen muchos sistemas educativos en este país. Y entonces el presidente de la República está un poco asustado porque ese canal no lo consigue. No lo consigue. Entonces queremos llevar a su mesa y a la mesa de su gabinete información de los municipios, y que por favor se entienda que los ODS son territoriales. Perdón, me pasé de los minutos. Pablo, solo 2 segundos por equidad de género. Por respuesta. No por respuesta, no por respuesta. Estoy muy... Llevo desde que me nació la conciencia patriota y la conciencia social, llevo siendo un convencido en la municipalización en el gobierno local, y nunca había oído una explicación tan clara, nunca, y ya era convencido. Y desde mi espacio no tengo la capacidad de solucionar todo lo que usted mencionó, pero sí me gustaría, y esto lo podría hacer en privado con Pablo y en privado con usted, Patricia, pero prefería hacerlo en la mesa redonda, 1, porque ya me tengo que ir, pero 2, porque sí me gustaría que quedara como compromiso. Honduras en marzo se hizo firmante de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Uno de los usuarios clave de datos abiertos no solo es sociedad civil, sino que también somos los funcionarios públicos. Y sé que falta mucha información, pero todo ese análisis que usted hizo, la información de algún lado sale. Me encantaría si usted nos puede ayudar a identificar dónde hay bases de datos interesantes
que podamos asegurar que quede contemplada ya, que quede bajo la plataforma de datos abiertos, para que queden abiertos, para que venga aquí lo que venga en 2 años. No dejemos de tener información, no dejemos de tener acceso a esa información. Y me encantaría que nos acerquemos y me instruya un poco cómo construyó esa idea tan impresionante de esa matriz cruzada. Lo que de mi lado, compromiso que puedo tomar es ese mensaje debe, no solo debe llevarse a diferentes espacios, a los ministros que no van, al presidente que sé que le preocupa pero no tiene las herramientas, sino que también debemos asegurar que cuando ya no estemos nosotros, porque somos transitorios, que el que venga tenga acceso a esa información para poder llegar a esas conclusiones que usted está llegando, porque eso no se va a solucionar en 2 años, claramente. Así que yo voy a tener que retirarme porque tengo otro compromiso a las 7 de la noche, así que lamento, pero había programado nada más de 5 a 7, pero bueno, ha estado muy interesante la conversación. Muchas gracias. Sí, no, ya vamos. Sí, lo que pasa es que yo tengo que salir porque a las 7 tengo que estar en otro lugar. Ya, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí. Y una alusión muy chiquitita es que la MON está proponiendo, que para mejorar este tema de los ODS exista una inversión directa en el municipio, porque es consabido y evaluado y totalmente connotado en los estudios de inversión de gasto público en educación, en salud, cuánto se queda en el nivel central. Invirtamos en el municipio con experiencias, con sistemas, con lo que sea, que allá el costo es menor. Un aula le cuesta al FIS 20.000 pesos, Cabañas hace 3 con esos 20.000 pesos, ¿verdad? Entonces, el tema de invertir directamente en el gobierno local, aún con todas las deficiencias que tiene mayor rentabilidad social, económica y ambiental, porque al fin y al cabo pasan allá en el territorio con su gobierno municipal y es su gobierno más cercano. Entonces, eso es una propuesta a la votación. Creo que con ustedes ya estamos haciendo cosas. Bueno, vamos a ir cerrando. Solo queremos escuchar de la cooperación. Además de lo que ha planteado Patricia, ¿qué se puede hacer para fortalecer esta semilla de ejecución de los ODS y fortalecer también la cultura de evaluación? Creo que ha sido muy interesante. Gracias, Patricia, por todos esos insights que nos ha dado hoy. Solo para reforzar un punto, desde UNICEF creemos mucho en el enfoque sistémico, contrario al enfoque de programación vertical. Hay un tema y una cultura o un mecanismo de gobernanza, como le llama usted, que está enfocado en resolver todo desde la verticalidad del gobierno central. Entonces tenemos un problema de embarazo adolescente, entonces la solución es, bueno, hagamos un programa de combate al embarazo adolescente desde el nivel central. Se arma todo un paquete desde el nivel central y queremos bajar. Hay un problema de VIH, un programa central. Hay un problema de pobreza, la respuesta es un programa vertical desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y esto está comprobado que no funciona por diferentes elementos, diferentes factores, y que debemos cambiar precisamente a un enfoque sistémico de ver las cosas, y ese enfoque sistémico implica la unión intersectorial, el trabajo intersectorial. O sea, si hay un problema de pobreza, tiene múltiples factores que están conectados con hambre, con saneamiento, que están conectados con igualdad de género, etc. Entonces hay diversidad de actores que tienen un papel que jugar para responder a esa situación. Y está el otro elemento de conexión o articulación entre lo que usted mencionaba, el gobierno central y el gobierno municipal. En el caso de Honduras, porque lamentablemente sí estamos de acuerdo, no existe un nivel regional. Si está probado en otros países que los niveles regionales realmente han sido muy efectivos a la hora de formar mecanismos de gobernanza, gobernabilidad exitosos
que al final llevan el desarrollo a la población. Desde UNICEF estamos trabajando en ese sentido, en afincar el concepto de un sistema de garantías de derechos de la niñez. Y este sistema, precisamente enfatizando en el enfoque sistémico, trata en primer lugar de conformar un mecanismo a nivel central, pero es un mecanismo intersectorial, donde tratemos los problemas de la niñez no por temáticas, sino más bien por causalidades. Y al abordar las causalidades vamos a ver que ahí tiene un rol. Por ejemplo, tenemos un niño que no va a la escuela. La solución no solo pasa por la Secretaría de Educación, no es la Secretaría de Educación la que va a resolver todo el problema, porque tal vez el niño no va a la escuela porque tiene problemas económicos en su hogar, entonces su papá, entonces ahí entra un programa de protección social, porque tal vez su papá no valora la educación o no cree que esto es pertinente, entonces ahí hay un rol de otras organizaciones o otras instituciones del Estado. Y desde el gobierno municipal también hay un rol fundamental, y en eso, digamos, estamos totalmente de acuerdo. Estamos nosotros trabajando entonces en que desde el gobierno municipal se lideren también mecanismos intersectoriales, porque en el municipio también se encuentran los sectores, representaciones de los sectores, y estamos con el enfoque de darle capacidades al municipio para que pueda hacer todo el proceso de gestión desde el análisis. Estamos enfocados nosotros ahorita en 37 municipios con un programa de fortalecimiento de capacidades, y ya tenemos estos 37 municipios que han desarrollado un análisis de situación de la infancia, donde en primer lugar tuvieron que enfrentarse con el problema de dónde está la información, porque no está disponible tan fácilmente. Apoyamos nosotros construyendo un sistema de información, extrayendo información, pidiendo, porque quizás nosotros a veces tenemos mejores conexiones que las que tienen los municipios, nos es más fácil ir a solicitar información, extraerla al Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Gobernabilidad, y tratamos de montar un sistema de información digital donde el municipio puede acceder a indicadores básicos. Pero además de eso, ellos tienen una riqueza de información que a veces nosotros, de la que nosotros no estamos conscientes. Por ejemplo, gran cantidad de municipios habían desarrollado, bajo el proyecto focal apoyado por la cooperación japonesa, el levantamiento de información casi que a nivel de todo el territorio, y tenían bases de datos muy robustas que al final también fueron muy útiles para sacar información y luego plasmarla en un análisis que no basta con que sea un análisis descriptivo de ya sabemos, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de embarazo adolescente, eso digámoslo, pero que fuera un poquito más allá y empezaran a ellos a discutir sobre las causas de esas problemáticas. Y las causas locales. Exactamente. Nacionales, las causas no nacionales, porque su discusión es a nivel del municipio, entonces ellos se concentran en su realidad, que es muy diferente de un municipio al otro. Entonces, estos análisis de situación tienen la riqueza que priorizan diferentes problemas, porque la problemática es distinta, y priorizan diferentes causas de esos problemas. Y al municipio le empodera, porque le da también un norte, precisamente para mejorar su planeación. Y otro enfoque que dimos es el tema de cómo articulamos. No pensamos en que el municipio debía tener un plan específico para la niñez. A partir de un análisis de situación, también lo típico es, bueno, tenga su plan de niñez, tenga su plan de mujer, de género, tenga su plan de adulto mayor, tenga su plan de personas con discapacidad. No, pues, el instrumento del municipio es su plan de desarrollo municipal y su plan de inversión municipal. Entonces, ¿cómo transversalizamos el análisis? ¿Qué hacemos? En esos instrumentos que ya son del municipio, para que realmente podamos empezar a articular todos los instrumentos, y articulados con las políticas desde el nivel central, poder tener un alineamiento. Y esto obviamente va a terminar en un alineamiento del presupuesto, porque sabemos que una política pública sin el suficiente financiamiento no va a llegar a ningún lado. Entonces, ese es un enfoque que sí me parece que es muy correcto. Desde UNICEF impulsamos este enfoque. Obviamente hay muchos retos, porque hay una cultura de trabajar en silos, no es una cultura fácil de romper, pero estamos intentando posicionar ese mensaje. Es un reto también desde el punto de vista de evaluación, porque ya desde el tecnicismo de la evaluación estamos
muy habituados a evaluar también programas verticales, programas en los que conocemos un marco lógico, sabemos que un insumo lleva un producto lleva un resultado lleva un impacto, y tenemos, digamos, una concepción muy lineal de cómo funcionan las cosas. Y esa no es la realidad. En el marco de los ODS todo está interconectado, todo es un enfoque sistémico. Entonces, hay que pasar de una programación por objetivos a una programación más por principio y por sistema. Y por territorio. Y por, claro, por supuesto, todo esto al final se refleja en el territorio. En eso, digamos, estamos de acuerdo y no hay discusión, porque la población está en el territorio. Y un programa que no tenga como fin el desarrollo y el cumplimiento de derechos de la población, entonces está muy limitado y la población está en el territorio. Y este cambio de enfoque no es tan fácil. O sea, la discusión a nivel mundial de los grandes eruditos de la evaluación es precisamente cómo logramos mejores metodologías de evaluación que nos permitan captar esos vínculos que hay entre los diferentes sectores, entre los diferentes componentes del sistema. Digamos, no hay todavía una resolución al respecto. Se está avanzando, digamos, en la creación de nuevas metodologías, etcétera, y yo creo que es importante, ya desde el punto de vista de cómo desde UNICEF apoyamos la cultura de evaluación, decirles que en la organización hay un compromiso muy profundo con el tema de evaluación. Esto pasa en primer lugar por un compromiso político, obviamente, ¿no? Hay, desde la cabeza hay una exigencia también y una demanda de un comité ejecutivo de UNICEF que pide cuentas y por supuesto manejamos fondos públicos, hay que rendir cuentas, esa es una de las finalidades de la evaluación. Entonces sí hay un compromiso político que ha vencido una gran barrera, que es la barrera de el temor al fracaso, porque no hemos visto el fracaso como una herramienta de aprendizaje, ¿verdad? El otro día estaba viendo una película y citaban esta definición de Churchill de qué es el éxito, ¿no? Y el éxito es, dice, ir en el camino repetido de los fracasos sin perder, dice, el entusiasmo por seguir haciéndolo. O sea, aunque yo fracase, puedo aprender de ese fracaso y seguir mejorando. Mientras no perdamos ese miedo al fracaso, pensamos en la evaluación como una calificación que nos va a decir tú estás mal. Y no la vemos desde el punto de vista de la evaluación me sirve para aprender y hacer las cosas mejor la próxima vez. Entonces, me parece que el compromiso político hay que construirlo desde ahí, desde botar ese miedo al fracaso. De ahí viene obviamente el tema de capacitación, ¿verdad? Que la gente entienda qué es evaluación, ya los tecnicismos diferencias entre monitoreo, sistematización, evaluación son conceptos que tienen sus diferencias conceptuales, valga la redundancia, y necesitamos formarnos al respecto, necesitamos normar también el tema de evaluación, porque hay que ser rigurosos a la hora de evaluar, digamos. No podemos pensar que cualquier documento es una evaluación rigurosa, se necesita mucha normativa al respecto de estándares que van a propiciar una calidad de evaluación, porque también una evaluación que no es de calidad es engañosa. Entonces, si nosotros tenemos investigaciones engañosas, como decía usted, es alguien que solo me está diciendo, un amigo que solo me dice, está bien, y yo no necesito un amigo que me diga que está bien, necesito un amigo que me diga cuando estoy mal, dónde poder corregir. Entonces, eso es importante. Y lo que decía el colega, se me olvidó el nombre antes de este conversatorio, también es muy importante, y es, hay que saber también cuándo evaluar. O sea, la rigurosidad de una evaluación no depende solamente de que apliquemos un método científico. A veces nos escudamos en que sí, esta investigación tiene una muestra de tanto, una encuesta de tanto, grupos focales que hicimos tanto, y alardeamos de una sofisticación metodológica. Y ni siquiera nos dimos a la tarea de ver si en primer lugar esa iniciativa era evaluable, porque no todo es evaluable, ¿verdad? Porque cuando hay una concepción de una iniciativa, un programa, que ni siquiera tiene una teoría de cambio, no sabemos a dónde vamos y vamos simplemente armando en el camino, es muy difícil poder evaluar rigurosamente. Entonces, hay que tener un pensamiento crítico para que la evaluación sea de calidad. No solo pasa por una metodología rigurosa, sino que pasa por un pensamiento crítico, riguroso, que nos lleve a pensar dónde vale la pena evaluar, porque evaluar también tiene un costo. O sea, en UNICEF, digamos, el otro día teníamos una discusión de
si valía la pena invertir en una evaluación que quizás nos iba a costar $50,000 para un programa que en total nos costó $200,000. Entonces, la relación ahí, Ya le digo costo-beneficio. que no vale la pena y contráteme. Entonces, ese tipo, Tengo que ir, disculpen. ese tipo de criterios también críticos es importante formarlo a la hora de desarrollar una cultura de evaluación. Bueno, yo creo que ya cerramos. Bueno, se les agradece mucho su presencia, la participación de todos nuestros panelistas. Yo solo quería decir una ya. cosa chiquita. Definitivamente se dijeron muchas cosas importantísimas en este conversatorio. Yo estaba pensando en el gobierno municipal, qué responsabilidad se le puede dar o qué formación de capacidades se le puede dar para que maneje algunos aspectos de la evaluación. Por ejemplo, indicadores cualitativos. No podemos quedarnos solo con números, por un problema de pertinencia que siempre gravita en la oferta pública. No todos los programas nacen por una racionalidad técnica, muchos nacen por una racionalidad política. Entonces, ese componente cualitativo es muy importante para explicar el dato cuantitativo y poder hacer ajustes en un momento. Y el otro tema que quiero rescatar, que Julio lo dijo muy bien, el tema de cómo influir, de cómo las evidencias pueden permear en los tomadores de decisión. Este es un tema crucial, porque no solo hay un divorcio entre el nivel central y el nivel municipal, sino que lo hay entre el nivel político y el nivel técnico. O sea, el nivel político tiene su agenda, el nivel técnico produce evidencias, pero cómo lograr permear esas evidencias. Y los resultados de las evaluaciones son evidencias importantes que coadyuvan a la gobernabilidad, porque cuando no hay una explicación de en qué se gasta el dinero público, vienen ya los pisos de ingobernabilidad. Y el tema de los combos ODS, que por cierto esto salió de Naciones Unidas, la relación causa-efecto del problema, que es muy importante con las famosas canastas de salida de la desnutrición crónica y la canasta de resiliencia para evitar la recaída, es una mirada interesante que no solamente estamos actuando sobre el efecto, sino en las causas también, ¿verdad? Que para eso hay mucho que contar. Solamente. Y felicitaciones. Sí, realmente estamos ya contra tiempo, pero bueno, estamos aquí Carlos y yo. Pertenecemos a una organización que se llama CRS, no sé si han escuchado hablar de ella, pero CRS ya tiene 60 años que está trabajando en Honduras y muy poco se sabe de todo el trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, esta es una excelente oportunidad, ¿verdad?, que nosotros vemos para poder compartir, y vamos muy satisfechos de esta nuestra primera reunión, y muchísimas gracias por habernos invitado, ¿verdad? Recibimos una invitación y la verdad estamos en la misma página. Yo creo se mencionaba mucho, ¿verdad?, la evidencia a través de la sociedad civil, cómo podemos ir capturando todo eso y rescatando toda esa experiencia. Nosotros recién estábamos haciendo nuestro plan y coincide, ¿verdad?, nuestro plan 2030 a nivel de la organización. CRS estamos en 102 países a nivel mundial y estamos completamente apuntando a los ODS, ¿verdad? Eso es. Entonces, la idea es también cómo rescatamos la experiencia que se está generando en las diferentes organizaciones que trabajamos en desarrollo, porque hay tantas organizaciones que estamos a nivel del país, ¿verdad?, que bien lo mencionaban ustedes, cómo estamos entonces capturando toda esa evidencia, toda esa información que a veces estamos trabajando ahí de a poquito, ¿verdad?, en los municipios, precisamente generando muchísimas experiencias muy positivas, también negativas, ¿verdad?, de todo el trabajo que se viene haciendo. Entonces creo que eso también puede ser una prioridad. Conozco un poquito de la red y queremos seguir conociendo sobre este esfuerzo, porque sí vale la pena, ¿verdad?, rescatar también en esa línea de evidencia, ¿verdad?, qué estamos aportando. Yo recuerdo una vez después del Beach, ¿verdad?, eso fue hace muchos años, nos convocaron a una reunión unos periodistas que venían del extranjero y estábamos muchas organizaciones internacionales, ¿verdad?, en esa
preguntaba, ustedes como organizaciones internacionales o locales, también locales, ¿qué tanto están aportando a la educación? ¿Verdad? A cambiar también con sus estrategias, con todo lo que ustedes hacen, esos indicadores a nivel del país. Y todos nos quedamos viendo, porque la verdad a veces se trabaja como muy individualizado. O sea, no trabajamos en cómo aportar a un plan de nación, ¿verdad? Y de Estado, como lo hemos estado comentando. Entonces, yo creo que esa es otra de las cosas que podríamos profundizar, ¿verdad? El trabajo que también se hace a través de las ONG, que hemos evolucionado en la parte también de monitoreo, de evaluación. Por ejemplo, nosotros ya darle sentido a esos números, no solamente hacer monitoreo y evaluación, sino que preguntarnos para qué, ¿verdad? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para rendición de cuentas, para aprendizaje. Entonces también es darle como la vuelta a esas teorías de cambio que tenemos, pero también el preguntarnos eso, ¿para qué estamos haciéndolo? Y qué queremos como red, ¿verdad? Ya nos incluimos, fomentar, ¿verdad? A nivel del país todos estos aprendizajes. Así que muchísimas gracias por permitirnos participar. Pablo, son 2 minutos. Disculpen, yo no soy de la red, yo aquí fui invitado por el ingeniero. Alguna vez hemos tenido alguna relación de profesor-alumno. Y quiero aprovechar lo de la MON. Miren, en el periodo del 2010 al 2014, yo soy de un municipio de Santa Bárbara, ojalá que sea de los 8, porque es de los más bajos. En mi municipio es un municipio, Cehuaca, Santa Bárbara. Ah, Cehuaca. Es un municipio agricultor, Sí. pero hubo una necesidad, y ojalá que no sea por los escenarios que ella montó, de que tuvieron necesidad de hacer esto. Se pusieron a hacer un plan de arbitrio en un lugar que no hay industria. Así es. Y los resultados son de que desde el 2014 a la fecha han pedido que se den condonaciones porque la gente no puede pagar. Desafortunadamente, yo soy ingeniero civil y las personas que hicieron la evaluación de los predios eran muchachos recién graduados o partidarios del alcalde recién electo. Eso nos ha metido a un lío tal que una propiedad que está en mi pueblo pago más yo. O digo, me están cobrando más porque no he pagado que la que tengo en Tegucigalpa. Llamado la atención y me dicen que fueron asesorados por la MON y ahí hay que tener cuidado porque el plan de arbitrios original y el que se reformaron hace poco es un copy-paste de otro pueblo que tiene mayor desarrollo económico porque el pueblo mío anda por el 85% del desarrollo humano, o sea, anda bien mal. Eso yo he visto los datos de PNUD y está. Entonces, hay que tener cuidado. A veces la gente, yo como originario, yo hice mi primaria casi allá, a todos los alcaldes, sin verles el color político, y lo digo con propiedad, me ofrezco a que si tienen algún problema yo les ayudo, por lo menos no a que hagan lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino que me escuchen por lo menos, y no lo hacen. Estoy empecinado en que hagan un proyecto de aguas negras, no les interesa, y el foco de infección está en el centro del pueblo, y eso es peligroso. Y ojalá que usted no haya estado en esa parte del amor, porque claro, me imagino que cambie, pero como economista sabe lo que estoy hablando. Sí, sí. Y tenemos ese gran problema. Sí. Muchas gracias. Y les agradezco la oportunidad y voy a seguir con la red de hoy. Con mucho gusto podemos conversar tras bastidores. Claro. Ese es un problema en gobernabilidad que no debe Es de gobernanza. Y hay Sí. mecanismos de denuncia de la población. Sí. Que tienen que ser en los espacios, en los cabildos abiertos, en las asambleas. Bueno, vamos a terminar. Cuando hacen cabildos abiertos para esto, que aprobaron ese plan, Ajá. nos invitaron a toda la gente. No, pero los cabildos continúan, se pueden hacer 5 por año y ahí hay mecanismos. Porque también muchos municipios hacen planes de arbitrio que no corresponden a su realidad territorial. Y también hay un divorcio relacionado con lo que dijo Pesci, en que un alcalde debe preocuparse. ¿Cómo va a comer mi pueblo? Y cómo va a comer mi pueblo es un aislamiento del conocimiento del desarrollo rural muy fuerte. Hay una ruptura de pensamiento, de conocimiento. Y nuestra Secretaría de Agricultura, que se ha retraído tanto y eliminó la extensión territorial, también nos deja con las manos atadas. ¿A quién le pedimos apoyo? Entonces, ¿qué nos queda? Organizaciones como CRS,
está Carlos Zelaya, ¿verdad? Sí. Que tienen ese pensamiento de llegar al territorio y que están dando un servicio que debería dar el gobierno en asistencia, la FAO, la CRS, la Fundación, ¿verdad? Pero ese divorcio es común. Es común. Ahora, AMON no puede darle una orden a cada alcalde porque son autónomos, pero sí estamos produciendo, por ejemplo, en el tema ambiental, planes de arbitrios que son orientaciones para que no metan la pata. Usted no puede poner algo más alto solo porque tiene 4 contribuyentes porque se lo va a comer. Tiene que hacerlo de acuerdo a la realidad territorial que tiene para generar un ingreso. Pero como el caso que vimos hoy de Trujillo, ya sabemos que el ingreso que Trujillo recibe para poder promocionar el desarrollo turístico no es suficiente, no es subiéndole a un plan de arbitrio a los poquitos negocios que lo va a lograr. Entonces ahí es donde la concurrencia política, estratégica, institucional obliga al principio de subsidiariedad. Vos que tenés más en el gobierno central para este tema, ayúdame porque esta es mi potencialidad territorial, ¿verdad? Entonces eso también es importante tomar en cuenta. Con mucho gusto yo puedo apoyar. Yo creo que una oportunidad que tenemos en cuanto a la parte de generación de base de datos fue lo que dijo Alfredo, para meter también la parte de las ONG. Bueno, tanto lo que han hecho ustedes también como Democracia Frontera. UNICEF que tiene. Ajá, de UNICEF. Todos para ir creando alianzas, tal como dice el objetivo número 17. Pero que hay que crear capacidades y Crear eso capacidades. contemplarlo en Crear el plan, capacidades. porque las municipalidades no tienen esas capacidades. No, O sea, no. es increíble. Hace un año más o menos estaba en un municipio de Francisco Morazán que está a 1 hora de aquí, y la señora no había alguien que había llegado porque había perdido sus papeles de sus escrituras de la casa, y la señora estaba buscando acta por acta por acta por acta para ver dónde estaba el documento del señor que había llegado a su papel, y ni siquiera tenía una fecha establecida. Entonces, ¿cómo a estas alturas no podemos sistematizar esas cosas, no podemos digitalizarlos y que sea algo de una búsqueda de tan solo en una computadora poder realizarlo? Pero si le preguntamos a la persona, conoce y sabe de computación, puede ser que en una computadora dice, no puedo, a mí eso no me lo ponga porque le tengo pavor a la computadora. Pero entonces, a estas alturas, que nuestros jóvenes estén saliendo sin saber cómo utilizar una computadora, implica que estamos totalmente desfasados en educación, implica que hay desfase en salud, implica que hay desfase en la descentralización del Estado, y que entonces las municipalidades no tienen las competencias necesarias para poder realizarlos. Sí. Que les están entonces condicionando las transferencias a que estén en el portal único toda la información, pero que tienen que irse a otro municipio donde tengan una conexión un poco más alta, pero que no tienen entonces la posibilidad de poder entregar la información a la ciudadanía. Sí. No, la ley de carrera administrativa municipal se creó hace 3 años y están agarrando los puestos de las municipalidades. Cada puesto, el que es tesorero tiene una función y está tratando a través de una plataforma de lograr que estas son sus funciones, y nosotros vamos a defender que usted tenga carrera. Pero si no lo sabe hacer, no podemos defender, porque los alcaldes vienen y corren al anterior completo, se llevan la computadora, la base de datos, pelada la municipalidad. En la ley de carrera anda buscando que todos los tesoreros sepan lo mismo. Por ejemplo, CEGUAPA deberíamos examinar qué catastro tiene. Si tiene catastro urbano y rural, ahí está el principio del problema. Por eso hay abuso de gobernabilidad, porque los municipios deben tener catastro urbano y rural, y ahí mejoran que los que tributan sean los que también producen agrícolamente algo. Pero si no, cargan a los del centro y se ven solo en la posibilidad de trabajar con el ingreso del centro y pierden eso. Entonces, la deficiencia yo se la mapeo muy fácil en estos 4 deditos. Hay 4 niveles de desarrollo de las municipalidades. Se van a reír, pero son ABCD. Son ABCD. La categoría A son 19 municipios nada más, que son las de alto desarrollo. Las de categoría B son desarrollo satisfactorio, que son 43. Luego en la C y D, que son muy cercanas, tiene usted 111 y 125. Y se distinguen por colores, por eso yo hablaba de los cruces de colores. Si una Secretaría de Salud y de Educación se va a cruzar con una de nivel D, que es la más baja, obvio que los indicadores de salud y de educación van a estar en el piso. Entonces, ¿por qué no focaliza en el marco de los indicadores de los ODS trabajar en ese tema? Y ahí te llevas a la niñez. Pero muchos de los indicadores de desarrollo de la niñez están en los indicadores sectoriales, ¿no? Pero no, ¿qué están haciendo? La DINAF, que antes era el INFA, se murió el INFA y otro parto muerto también la DINAF, tenía 34 centros
de niñez. Y los 34 se los pasó a los gobiernos municipales. ¿Y vos sabés lo que es cuidar a un niño? Todo lo que significa la integralidad de desarrollar a un niño. ¿Qué sabe un alcalde de niños como para dar un servicio integral? Y que sabe un alcalde, pero le dio los 34 y los mejores son los de Tegucigalpa y los de San Pedro y los de Cortés. El resto hacen lo que pueden. Si el niño durmió o no durmió, tiene sus derechos, no soy experto en ese tema. Quien es experto en ese tema es la DINAF. Pero le pasó, le dio unos cuantos pesos, no le volvió a dar nada. Eso no es descentralización. Eso es delegación de funciones sin plata. Entonces, cada municipio tiene una realidad distinta con relación a eso y tener una asistencia por municipio es quien llega a apoyarte de su competencia exclusiva. Será la Secretaría de Agricultura, será la de Educación y cómo desde la MOP podemos reforzar el gobierno local en esas deficiencias que tienen. Pero se los digo, son 4 categorías. 4 categorías. ¿Y qué estamos haciendo en la MOP? Tratando de tirarle todo lo que podemos para emparejar el comportamiento de los niveles C y D que representan el 81% del país. En los B y en los A negociamos cuestiones de marcos legales, pero ellos pueden solo, inclusive sin la transferencia, pero los C y D se te mueren sin la transferencia. Ajá, y nos han robado 18.000 millones en las transferencias que no nos lo dan y que ya los gobiernos municipales los tenían en sus presupuestos. Y contestando rápidamente tu inquietud, claro que sí, la evaluación cualitativa de un gobierno municipal tiene varios mecanismos, que son los que mencioné, las asambleas, los cabildos. Una vez que se decide algo en un cabildo, eso se vuelve una ordenanza y se vuelve ley. ¿Cómo pueden ponerse esos mecanismos de evaluación? A través de la percepción ciudadana en los cabildos, ese uno. Segundo, la auditoría social. Y tercero, el presupuesto municipal abierto, que no es como el del nivel central. Allá se abre el presupuesto, se tira y la metodología focal ha contribuido mucho a eso, pero no tiene indicador, dice Jabaí, que ahí estamos tocando. Entonces se dice, bueno, esto es lo que tenemos de ingreso programado, ¿en qué quieren que lo invirtamos? Entonces se parte el territorio y se dice, aquí falta una escuela, aquí un gobierno municipal programa de acuerdo al sector presupuestario, pero eso se evalúa, pero la gente tampoco sabe cómo evaluar, cómo darle al gobierno municipal un mecanismo de evaluación un poco más abierto que la percepción ciudadana te diga, sí, la escuela se hizo, el aula se hizo y está bien y no se cae el techo. Te lo digo, se los prometo, como decía mi hijo, así como te lo juro para adelante, se los prometo, que sale más positivo, aún por chiquito que sea, un presupuesto evaluado desde la ciudadanía de un gobierno municipal que del nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que si me dan la palabra de cómo evaluar salud y educación, Dios mío, ¿qué siento yo como ciudadana? Y eso que estoy aquí, que tú dices que la distancia entre ese municipio y este no son ni 30 minutos. Pero el gobierno municipal le dice a la ciudadanía, esto es lo que tengo, mira, 100 pesos. Y de acuerdo a la ley lo puedo usar en lo que sea para todo el municipio. Entonces sí, puedo usar 99 en educación y 1 en salud. Y eso es lo que la gente debe evaluar. Pero esa cultura no existe. Lo que pasa es que en el cabildo la gente levanta la mano y le dice al alcalde con claridad, usted prometió que iba a hacer el CEPRED y no lo hizo. Usted prometió que iba a hacer el pago instalado y no lo hizo. El alcalde es el que está en el cabildo con su corporación. Se siente un poco más presionado. Pero le estamos pidiendo al gobierno municipal que haga cosas que son del nivel central y que deben ser allá en el territorio. ODS es en medio de esto. Es como que si aquí pusieras el nombre ODS en esa vinculación. Y triangular, ¿no? Que te dé permiso el nivel central para ese enfoque sistémico y agarres la política, pero que la inversión la hagas a nivel territorial y ahí ganas más. Perdón, que ya no pasamos. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, señor Vélez. Encantada. A ustedes sí le pasamos el estudio de inversiones municipales en educación, el mismo les Castillo. Sí, vamos a trabajar con esto. Bueno, excelente. Nosotros estamos desarrollando. Sí, se me contó. No, pero tengo todo lo que el tema de cómo sacar muchas gracias. municipal pasa por más o menos Y lamento porque no, o sea, intenté, lo que pasa es que no sabía cuál revisar, entonces se grabó el video, pero solo lo que estaba practicando, pero la idea mía era que se diera esto, porque se era el video, pero no. Yo solamente quería... solo plantado, ¿no? Sí, es que no sé qué fue lo que pasó. No sé si es que tenía pagado la licenciatura
aquí no. Suena, pero no. Mi idea era que estuviera como el sonido. Entonces me interesó lo que usted dijo ahorita. No, pero yo tengo todo. Yo lo puedo compartir después. Yo quería